En la última clase terminamos de hacer el test y programar la clase Game. En esta clase nos vamos a ocupar de el resto de lo que faltaba, ¿sí? Me refiero a el set, a la herencia para el tiebreak y al juego en sí mismo. La clase de prueba del set la habíamos creado también, pero solamente vacía, para que se vieran para mostrar cómo se creaba un test case o un caso de prueba, pero no tiene ninguna funcionalidad. Acá lo que vamos a hacer es más o menos parecido a lo que hicimos la vez pasada. Vamos a crear la clase set. En particular no voy a crear una clase llamada set, porque set existe como interfase o como clase en Java. Entonces le voy a poner otro nombre, le voy a poner tenis set. Para que no haya confusiones después. Recuerden que también necesitamos dos jugadores que van a ser objetos. Y en la clase de setup vamos a crear la instancia de set de la misma forma que creamos la del game, enviándole los dos jugadores, porque recuerden que como el game está contenido dentro de un set, quien debería crear al game ahora es el set. Por lo tanto, como un game se crea con dos jugadores, el set también hay que pasarle los dos jugadores que están jugando. Y vamos a comenzar las pruebas. Para que el video no sea tan extenso, la idea es: voy a escribir la prueba, les cuento qué hace la prueba, les muestro que no funciona, escribo el código, les muestro qué hace el código, y así sucesivamente. No lo voy a hacer tan interactivo porque si no va a durar un montón de horas, y sé que ustedes están estudiando y no van a tener todo el tiempo para ver este video. Lo primero que vamos a probar entonces es que al crear un set, ambos jugadores tienen 0 puntos en el primer game. Entonces, get puntos, fíjense en game que get puntos era el nombre que se usaba para obtener los puntos del game dado un jugador, ¿sí? Entonces vamos a usar el mismo nombre aquí para no crearle confusiones a nuestro usuario. El jugador que le vamos a mandar es el jugador 1 y el número 1 es el número de game del cual queremos obtener el puntaje. Bien, vamos a correr el test. Vemos que falla. Lo que debería devolver esto es un 0. Vamos a ponerle el 0 famoso aquí para que pase el test. La siguiente prueba es que vamos a probar que se puede pasar una pelota ganadora a un jugador y que este va a sumar 15 puntos. Entonces le vamos a poner gana puntos nada más. ¿Por qué no vamos a indicar el game? Porque es el set el que tiene que saber cuál es el game que se está jugando. Entonces simplemente le vamos a decir gana puntos. Probamos el test y vemos que no funciona porque get puntos está devolviendo siempre un 0. Así que esto no estaría funcionando. Bueno, vamos a centrarnos un poquito en la clase tenis o en la clase set, ¿sí? Si recuerdan ustedes, habíamos hablado de que un set contiene a un conjunto de games y por lo tanto podemos decir que contiene una lista de estos games.
Entonces en el constructor lo que vamos a hacer es a game instanciarlo como un ArrayList. Vamos a importar ambas clases. Bien. Y ahora deberíamos también tener, ya que nos pasaron los dos jugadores, tener dos atributos de instancia para poder guardar a estos jugadores. Entonces, cuando se crea un set, lo primero que vamos a hacer es crearle un game a ese set. El cual va a recibir los dos jugadores. Entonces, cuando nos pregunten los puntos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir una respuesta llamada puntos igual a 0 por las dudas. Vamos a corregir un poquito estos parámetros, porque acá estos parámetros los creó automáticamente Eclipse. Vamos a ponerle que esto es un jugador y con i nos referíamos a el game en el cual del cual quiere obtener los puntos del jugador. Entonces lo que nos vamos a preguntar acá es si el número de game que nos están pasando es menor o igual a el tamaño de la colección de games. Y entonces, si esto es cierto, vamos a decir que puntos es igual. Vamos a obtener de games el número de game menos 1, porque está humanizado. Y de esto vamos a obtener la cantidad de puntos de el jugador que nos están preguntando. Es decir, que estamos delegando en el game la respuesta, ¿sí? Y finalmente vamos a devolver la cantidad de puntos. Podríamos tener también otra posible método getPuntos que no reciba el número de game, y en este caso nos refiramos justamente al último game, es decir, el game que se está jugando, para hacerlo más cortito, ¿sí? Porque probablemente nuestro cliente no sepa cuál es el game que quiere, simplemente quiere saber los puntos actuales o el último punto que se está disputando. Y en este caso lo que vamos a hacer para no volver a escribir todo esto es simplemente pedirle a esta misma clase que le devuelva los puntos de este jugador, y el game será el tamaño de la lista. Hecho todo esto, ahora como tenemos un game al cual pedirle justamente o indicarle que cierto jugador ganó un punto, el ganó un punto significará decirle, primero vamos a obtener de games el último game, y eso que es un game le vamos a pedir que gana puntos, le vamos a indicar que gana puntos el jugador que nos están enviando, que en este caso sería jugador, ¿sí? Y fíjense que hecho esto, si vamos al test aquí, vamos a ver que lo pasa, porque esto ya habíamos probado que funciona, es decir, que cuando un jugador gana un punto automáticamente suma 15 puntos. Por lo tanto, esto estaría funcionando directamente delegando en el game el gana puntos. Podríamos probar que si un jugador gana 2 puntos, suma 30, igual que hicimos antes.
Y en realidad podríamos ponerlo aquí arriba, incluso probar 40 para hacerlo un poquito más compacto, ¿sí? Se suele probar individualmente, pero si se rompe, se va a romper en alguna parte y lo vamos a poder ver. Esto en realidad debería funcionar todo, porque ya hemos probado que un game funciona bien en este sentido. Bien, ahora vamos a probar algo nuevo. Y recuerdan ustedes que una vez que un jugador gana un game, obtiene un set. Por lo tanto, la idea sería que vamos a empezar a probar cuestiones con la finalización del estado de final de un set. Entonces, lo que vamos a hacer es indicar que un jugador gana un punto, se iría a 15, que gana otro, se iría a 30, que gana otro, se va a 40, que gana otro, finaliza el game ganándolo. Y entonces ahora podemos preguntarle al set cuáles son la cantidad de games obtenidos, y debería devolver 1 porque es el primer game que gana. Entonces, games obtenidos devuelve la cantidad de games que este jugador ha ganado. Vamos a crear el método. Y obviamente falla porque todavía no tenemos nada acá, ¿verdad? ¿Cómo se realiza la cuenta de los games? Básicamente lo que vamos a hacer es contar qué cantidad de games hay en la colección que tenemos aquí, cuyo ganador sea el jugador que nos están enviando. Para eso vamos a hacer un for each por cada game en nuestra colección games. A ese game le vamos a pedir que nos devuelva el jugador y vamos a compararlo con el jugador que nos enviaron acá. Compararlo por object IDs. Si es igual, entonces sumamos 1 cantidad. Y lo que vamos a retornar es la cantidad contada. Como ven, ahora el test pasa perfectamente y esto funciona. Vamos a hacer otra prueba para ver que esto funciona correctamente, preguntando si es verdad que el jugador 2 obtiene 0 games, y esto debería funcionar sin romperse. Perfecto, sí funciona. Lo que vamos a probar es algo bastante largo ahora, porque vamos a simular un set que, como ustedes recuerdan, un set contiene como mínimo 6 games, si es que todos los gana el mismo jugador. Entonces vamos a producir esa secuencia de tal manera que un jugador pueda ganar un set, y entonces el set debería estar en estado final. A esta prueba le pusimos finaliza el set en forma normal, porque recuerden que también tenemos una finalización por tiebreak, que lo vamos a probar después. Acá tenemos el primer game, lo estaría ganando el jugador 1. Este sería el primer game del jugador 2. Acá irían 1 a 1. Acá iría el segundo game para el jugador 1, 2 a 1. Tercer game para el jugador 1, 3 a 1. Cuarto game para el jugador 1, 4 a 1. La idea es, acá tenemos el quinto game, 5 a 1. Y la idea sería que al jugar un game más ganado por el jugador 1, el juego termine, el set termine dándole la victoria de ese set a el jugador 1. Vamos a asegurarnos en principio con 2 tests que este partido va 5 a 1. Hasta acá este test debería pasar. Claro, y no pasa. Bien, ¿qué pasa con esto? Acá en realidad, cada vez que un jugador va ganando un punto y termina un game, el set debería agregar otro game, y no lo estamos haciendo. Bien, acá si ustedes recuerdan, el gana puntos de un game devuelve el estado en que ese game se está dando, ¿sí? Entonces vamos a recuperar ese estado.
Y ahora lo que vamos a preguntar es si ese game terminó. Porque si ese game terminó, entonces, ¿qué deberíamos hacer? En principio, lo que vamos a hacer para que el test que acabamos de escribir pase hasta ahí es agregar un nuevo game a la lista de games. Probamos el test y ahora sí el test pasa perfectamente. Hasta acá, digamos, sabemos que está contando la cantidad de games que está ganando cada jugador. Pero ahora tenemos que empezar a decidir qué es lo que pasa con los games para saber si el set se termina o no se termina. Entonces, vamos a hacer algo parecido a lo que habíamos hecho con los games, y en lugar de decirle que esto devuelve void, vamos a decirle que devuelve un final set. Como esto ya lo habíamos discutido, sabemos que un final set es un enumerado y que un set puede terminar con final set. También podemos decir que está en juego y también podemos decir que está en tiebreak. Y estos son los tres estados posibles para un set. Entonces, cuando un jugador gana un punto, de nuevo, recuerden que lo que vamos a hacer acá es guardar el estado del set de tal manera de cuando devolvamos acá por ganar un punto el estado del set, vamos a justamente devolver el estado. Para poder saber si el set terminó o no terminó, lo que vamos a hacer es preguntar cuántos games tiene cada uno de los jugadores. Entonces, antes de agregar un nuevo game, vamos a recolectar cuántos games tiene ganado el jugador 1 y cuántos games tiene ganado el jugador 2. Y entonces nos vamos a preguntar, por ejemplo, si es verdad que la cantidad de games del jugador 1 es menor a 6 y si la cantidad de games del jugador 2 es menor que 6. Si esto fuera verdad, entonces ahí sí lo que vamos a hacer es agregar un game nuevo. Pero si esto no es así, es decir, alguno ya llegó a 6, ahí tenemos que empezar a evaluar si el game terminó o no terminó. Bien, lo primero que vamos a evaluar aquí entonces es, si no fuera así, es decir, que alguno de los dos ya llegó a 6, la pregunta sería si obviamente uno de los dos llegó a 6, ¿no? Entonces lo que nos vamos a preguntar es si uno de los dos es 6 y el otro no, el otro es menor, ¿sí? Y la diferencia entre ambos es menor a 2 puntos, ¿sí? Es decir, que estamos 6-5, ¿sí? Como no alcanza esa diferencia para ganarle el game, hay que agregar un séptimo game, ¿sí? Entonces en este caso se agrega un nuevo game. Todavía no vamos a tiebreak, porque el tiebreak se logra con 7-7. Si el jugador 1 llegó a 6 y el jugador 2 es menor que 6, o bien el jugador 2 es igual a 6 y el jugador 1 es menor que 6. Pero además, lo que necesito saber es si la diferencia, voy a pasar este acá abajo, si la diferencia entre ambos es menor a 2. O podemos decir, bueno, si va 6-6 es igual, es menor que 2. Podría ser 6-5 o 6-6. En este caso, lo que vamos a hacer es agregar un game más normal como veníamos haciendo antes.
Lo otro que vamos a evaluar es que alguno de los dos jugadores sea mayor o igual que 6, pero la diferencia entre ambos sea mayor o igual que 2. En este caso, lo que vamos a decir es que tenemos un nuevo ganador, que es el jugador que acabó de hacer un punto, y el estado actual es fin del set. Como ganador no lo teníamos definido todavía, lo vamos a agregar. Finalmente, entonces, ¿qué sería finalmente? Alguno de los dos está superando los 6. Pero el otro, o bien está por encima de 6, y la diferencia no es igual a 2. Es decir, si ninguna de estas cosas es correcta, entonces lo único que nos queda pensar es que ambos jugadores están 6 a 6. Y entonces hay que crear un tiebreak. Fíjense que lo vamos a crear en la clase modelo y automáticamente nos sugiere que esto tendría que heredar de game. ¿Y por qué lo sugiere? Porque nuestra colección de games es justamente de la clase game. Por lo tanto, para agregarlo en esa colección, tiene que heredar de game. Acá tenemos la famosa clase tiebreak y vamos a agregarle el constructor llamando super. No vamos a ocupar del tiebreak después. Por ahora simplemente lo único que logramos hacer es que efectivamente todos los estados se devuelvan. Solamente nos quedaría proteger esta clase para que nadie diga que hubo un jugador que ganó una pelota a este set, si este set está finalizado. Y entonces vamos acá a preguntar, antes de hacer cualquier cosa, si estado no es igual a final de set. Y entonces solo en este caso vamos a evaluar todo esto. Ahora sí, vamos a seguir construyendo nuestro test. Como ven ustedes, me desvié bastante del proceso de TDD porque quiero ir un poco más rápido. Y lo que vamos a hacer ahora justamente es hacer que uno de los jugadores siga ganando un punto. Y entonces lo que vamos a decir es: hasta acá íbamos, hasta este punto íbamos 5 a 1. Por lo tanto, si hacemos, vamos a importar esta clase, si hacemos que el jugador 1 gane otro punto, seguiríamos en juego. Y ese jugador tendría 15 en el último set, en el último game, perdón. Hacemos ganar otro punto más, tendría 30. Otro punto más, tendría 40. Y en el siguiente debería haber un final de set. Vamos a probar si esto funciona. Y como ven, funciona. Recuerden que no estamos siguiendo aquí estrictamente el proceso de TDD, porque acabo de escribir toda la secuencia de finalización de set antes de escribir el test que no pase, ¿sí? En nuestro caso, el jugador 1 debería haber tenido 6 puntos y el jugador 2 1 punto. Bien, y ahora vamos a ir probando el famoso tiebreak. Vamos a repetir todo esto. Hasta acá hicimos que el jugador 1 vaya obteniendo todos los games. Y ahora vamos a ir equiparando al jugador 2. Acá cuando estábamos 5 a 1 lo vamos a dejar así y vamos a hacer que empiece a ganar el jugador 2. Por lo tanto, este sería el segundo game del jugador 2. El tercer game del jugador 2. El cuarto game, 5 a 4. El quinto game, 5 iguales.
Si acá vamos a copiar esto para que vean que estamos 5 iguales. Vamos a probarlo hasta ahí nada más. Hasta ahí debería funcionar. Iríamos 5. Bueno, 5 a 5. Bueno, hasta aquí estamos 5 a 5. Si un jugador, cualquiera de los dos, digamos el 2, gana un sexto game, iría 6 a 5. Y el estado del juego debería seguir siendo en juego. ¿Por qué? Porque vamos 6 a 5 y por lo tanto al no haber diferencia de 2 se agrega un séptimo game que todavía no es tiebreak. Para que sea tiebreak, el próximo game lo tendría que jugar, lo tendría que ir ganando el jugador 1. Acá hacemos 15, 30, 40 y acá es tiebreak. Si nuestra codificación anterior estuvo bien, esto no debería dar error y de hecho pasa todos los tests. Quiere decir que acá estamos en tiebreak y ahora deberíamos disputar el tiebreak. Para el tiebreak se necesita que un jugador gane 7 pelotas y que tenga una diferencia de como mínimo 2 respecto de las pelotas exitosas ganadas por el otro jugador. Y si no, se tiene que seguir disputando hasta que alguno de los dos obtenga una diferencia de 2 puntos respecto del otro. Entonces, hasta acá estamos seguros que se creó la clase tiebreak. Bien, una vez que llegamos hasta acá, vamos a hacer una pausa sobre la clase de prueba de sets y vamos a trabajar un ratito sobre los tests del tiebreak. Como es muy parecido a esto, vamos a copiarnos que el tiebreak va a necesitar, el test del tiebreak va a necesitar un game y 2 jugadores, y el setup lo que va a hacer es construir una instancia, pero en nuestro caso la instancia no va a ser de game sino de tiebreak. Como ven, nos aseguramos que la clase tiebreak sea compatible con game, porque la instancia es de tiebreak, pero el objeto es de tipo game, está disfrazado como game. Y ahora lo que vamos a probar es cosas parecidas a las que probamos con el game. Por ejemplo, que inicialmente los dos jugadores estén en 0 al ganar un punto, al crearse. Vamos a probar que al obtener un punto uno de los jugadores llega a 1 y el otro también llega a 1. Acá no es 15, sino que recuerden que va a sumar de 1 en 1. Esto ya va a hacer que si probamos esta clase, el primero pase porque devuelve 0 igual que el otro, pero el segundo ya no pasa porque está devolviendo 15 en lugar de 1. Y esto es porque quien está devolviendo los puntos ganados no es la clase game, sino no es la clase tiebreak, sino la clase game. Por lo tanto, vamos a refinar el método gana puntos en la clase tiebreak.
Bueno, recuerden ustedes que cuando estamos refinando un método, el método tiene que tener la misma firma que tiene en la clase base. Por lo tanto, vamos a abrir la clase game y vamos a copiarnos el gana puntos, por lo menos la firma. Bien, hecho esto, nos aseguramos que tenemos la misma firma. Acá lo que vamos a devolver es el estado. Y bueno, el primer problema que tenemos es que el atributo estado no es un atributo de esta clase, sino que es un atributo privado de la clase game. Entonces, un tiebreak, como es un game, tiene que poder manejar su propio estado. No va a haber ventaja y sí va a haber un ganador. Entonces vamos a ponerle protected a ganador y protected a estado. Y como también tiene que manejar los puntos, y los puntos tenía un objeto y un entero, vamos a aprovechar esta idea del mapa y también le vamos a poner protected acá. Puntos posibles no lo necesito para nada, porque en este caso los puntos van de uno en uno, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora ya no da error esto, porque el estado ya es parte de esta clase. Y entonces acá ya se nos creó automáticamente el mapa en la otra clase cuando hicimos el super. Y en gana puntos lo que vamos a hacer es hacer que el jugador que está ganando los puntos, sume 1 a los puntos que tenía antes. Entonces lo que vamos a hacer es replace jugador, y acá tenemos que obtener los puntos que tenía antes. Get jugador, y a esto le vamos a sumar 1. Entonces simplemente estamos sumándole 1 a los puntos que tenía antes. Con esto ya va a empezar a pasar el test que teníamos hecho. Y no pasó. Bien. Y no pasa, ¿por qué? Porque get puntos lo está obteniendo de la clase game, porque tiebreak no lo tiene implementado. Y si vemos a la clase game, ¿qué hace get puntos? Devuelve un mapeo de lo que diga el hashmap respecto de puntos posibles. Entonces necesito también refinar el get puntos en la clase tiebreak. En este caso, get puntos, en lugar de devolver una posición, un valor de los puntos posibles, va a devolver directamente lo que está guardado en el hashmap. Y ahora sí, esto debería funcionar, y funciona. Como los puntos son secuenciales, y ahora probamos que en la anterior probamos que esto es verdad tanto para el jugador 1 como para el jugador 2. Vamos a probar que acumula siempre para un jugador. En este caso, que suma 2. Y vamos a ponerle que suma 3, que suma 4, que suma 5, que suma 6. Y como hace una suma sobre el hashmap, supongamos que esto va a funcionar y funciona para todos. Bien. El problema es que ahora cuando llega a 7 debería generar el final del game. Por lo tanto, vamos ahora a empezar con las pruebas del estado del game, ¿no? Del tiebreak sería. Lo primero que vamos a probar es el estado en juego, cuando un jugador gana un punto, y esto debería mantenerse cuando gana 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Debería mantenerse
en la misma línea. De hecho, podríamos probar que si el jugador 2 gana ahora 6 puntos, se tiene que mantener en juego siempre. Esto en particular va a funcionar porque, como no cambia el estado y el estado siempre es en juego, que es el valor por default, este test va a funcionar ahora. Pero la idea es que cuando empecemos a refactorizar la clase gana puntos, esto no dé error. Vamos a crear dos tests que son los dos de finalización, las dos formas de finalizar un tiebreak. El primero sería que uno de los dos llegue a 7 con una diferencia de 2. Acá lo que estamos haciendo es simplemente hacer que el jugador 1 gane. Y fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Vamos a quitarle 2 porque si no, no va a funcionar. No, vamos a quitarle 1. Entonces ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En este gana el sexto punto y tendría que todavía estar en juego. En este gana el séptimo punto y tendría que ser fin de game. Y en este gana el octavo punto y tendría que ser fin de game. Y esto no debería haber sumado. ¿Sí? Es decir, no debería haber cambiado en nada la puntuación. Mientras que en este caso vamos a ir llevándolos cabeza a cabeza, porque vamos a probar el tiebreak por diferencia de 2. Entonces vamos 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, 5 a 5, 6 a 6, 7 a 7. Y ahora 8 para el jugador 2. Y recién en 9 tendría que darse la finalización del game. Vamos a probar como hicimos antes. Vamos a remover el anterior. Lo vamos a reemplazar por este, porque acá deberíamos probar que todavía sigue en juego. Bien, estos dos tests, ninguno de los dos va a funcionar. Como ven, fallaron los dos de finalización del tiebreak. Y vamos a ver cómo es esto. Primero, para que esto pase, lo primero que deberíamos preguntarnos, como hicimos la vez pasada, es que será cierto que el game no está terminado. Entonces vamos a preguntar if estado es distinto de si el estado es distinto de finalización del game, entonces ahí vamos a crear un punto sobre el jugador que ganó. Vamos a cerrar esto aquí. Y luego deberíamos obtener de nuevo los 2 puntos que tienen cada uno de los jugadores, como hicimos la vez pasada, ¿sí? Necesitamos saber cuántos puntos tiene cada uno de los jugadores. La forma de hacerlo es, para este jugador vamos a preguntarle qué cantidad de puntos tiene guardado, que lo acabamos de actualizar aquí. Y para el otro jugador lo ponemos en 0. Y como hicimos en el game anteriormente, vamos a recorrer el mapa contando cuántas veces, buscando al otro jugador, preguntando por distinto a este jugador, y en ese caso vamos a obtener la clave. Bien, ahí Eclipse me dijo que sacara el map, lo saqué. Vamos a esperar que esto funcione. Y entonces ahora lo que vamos a preguntarnos es si este jugador tiene más de 7 puntos y la diferencia entre este jugador y el otro jugador es mayor que 2. Y en este caso lo que vamos a decir es que hay un ganador, que es el jugador, y que el estado actual es fin del game. Fíjense que con esta decisión estamos cubriendo los dos aspectos, porque como tenemos que llegar a 7 con diferencia de 2 o estar en mayor a 7 con diferencia de 2, con esta pregunta cubrimos los dos tests que teníamos antes. Por lo tanto, si ejecutamos esto,
vemos que los dos tests pasan. Hecho esto, lo único que nos queda hacer ahora es terminar nuestro set, porque recuerden que nos habíamos quedado en posición de tiebreak. Bien, hecho, ahora que logramos saber que estamos en tiebreak, quiere decir que se creó un objeto tiebreak. Lo que deberíamos provocar es que uno de los dos jugadores gane este tiebreak, y entonces podríamos probar que el set finaliza en esta modalidad. Para que esto suceda, tenemos que generar que uno de los jugadores gane el tiebreak sumando 7 puntos, ¿sí? Entonces, acá sumamos 3, 6, y en el último debería haber un fin de juego. Sabemos que hay más de una manera de terminar un tiebreak, pero eso ya lo probamos y sabemos que el tiebreak funciona. Por lo tanto, simplemente lo que debemos saber ahora es si finalizado el tiebreak, el set también finaliza. Y si esto funciona, entonces, como ocurrió, tenemos el set terminado. Para finalizar, entonces, nos queda programar la clase juego. Y la clase juego no la vamos a hacer por TDD, como hicimos, como van a ver que hicimos también en el Mastermind y que comenté en clase síncrona. Vamos a crear directamente acá el tenis, que es la clase principal, dentro del modelo, y le vamos a decir que ya nos cree el main. Y aquí lo que vamos a hacer es crear una instancia de tenis. Le podemos llamar juego. Y simplemente le vamos a decir que haga un new de este tenis. Y al juego le vamos a decir comenzar. Vamos a crear el método comenzar. Lo vamos a poner público, en realidad no es necesario. Y lo primero que vamos a pensar es cómo se jugaría un determinado set, ¿sí?, de un juego. Luego, si logramos hacer que ese set se juegue 3 veces, terminaríamos 3 o 2 veces, estaríamos terminando el juego. Entonces vamos a crear un helper llamado jugar set aleatorio, que lo que va a hacer es decidir quién gana el punto, ¿sí? Para eso vamos a usar una clase random. Vamos a importarla. Vamos a crear un set. Y fíjense que aquí de vuelta tenemos el problema con el jugador 1 y el 2. Lo vamos a crear como campos. Los dos me los crea como object, así que me viene perfecto. Y en el constructor, que no lo tenemos definido, vamos a instanciar estos dos objetos. Bien, definido nuestro set, ahora lo que vamos a hacer es producir un juego, mientras que set actual punto get estado, que no lo tiene, sea distinto de final set. Entonces get estado
no existe en la clase set porque no lo necesitábamos aún. Lo vamos a crear ahora. Y lo que va a devolver simplemente es el estado actual, ¿sí? Es decir, que es un getter de un atributo. Entonces, mientras esto sea cierto, vamos a preguntarnos quién fue el jugador que ganó. Y para eso le vamos a preguntar a RND. Le vamos a pedir que nos dé un nuevo entero. Y si le ponemos un 2, lo que vamos a obtener es un número entre 0 y 1, ¿sí? Entonces vamos a preguntar que vamos a evaluar que si ganó es igual a 0. Entonces vamos a decirle al set actual que ganó puntos el jugador 1. Y si no, le vamos a decir que ganó puntos el jugador 2. Para enterarnos qué fue lo que va pasando, vamos a ir poniendo algunos print, ¿sí? Para saber quién es el que va ganando cada uno de los puntos. Bien, aquí entonces lo que tenemos es un punto para uno de los dos jugadores. Y entonces podríamos poner un par de prints que nos digan cómo va la puntuación para ir siguiendo esta jugada. Entonces, este game va, y acá nos dice cuánto va el game, preguntándole los puntos al set actual. Y vamos a poner cómo vamos en términos de games, ¿sí? Cuántos games jugados tenemos. Esto lo que hace es jugar directamente un set completo, ¿sí? Entonces, si acá en comenzar le decimos jugar set aleatorio y ejecutamos este juego, vamos a ver que el primer punto lo gana el jugador 1, vamos 15 ceros, estamos 0 a 0 en términos de games. El segundo lo ganó de vuelta el 1, 30 a 0, 0 a 0. El segundo lo gana el 2, 30 a 15, 0 a 0. Y así van, fíjense la fluctuación. Acá en este caso vamos 40 a 30. Y fíjense que acá volvió a 0 a 0. Acá lo que pasó fue que terminó un game, ¿sí? De hecho, en game vamos 1 a 0. Bien, entonces acá tenemos todo una forma de jugar un set. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es generar el juego completo. Y para ello, tenemos que hacer que se jueguen tantos sets, en realidad como máximo 3, y que generen una diferencia de 2 respecto de uno de los dos jugadores. Es decir que si un jugador gana 2 sets seguidos, automáticamente gana el partido. Si sale 1 a 1, hay que jugar un tercer set, que el que lo gane va a ganar. Entonces, el comenzar lo vamos a codificar directamente acá sobre comenzar, y vamos a generar un par de variables enteras que van a ir contando qué cantidad de sets va ganando uno y otro. Los dos jugadores tienen inicialmente 0 en sets. Y ahora lo que vamos a hacer es, vieron que acá nosotros arrancábamos un set nuevo. Necesitamos tener una colección de sets, ¿sí? Entonces vamos a generar una array list en la parte en tenis que tenga la colección de sets. Se va a llamar mi sets. En este caso vamos a importar la lista e importar el array list. Y entonces
cada vez que creamos un set nuevo, en jugar el set, lo vamos a agregar a mis sets. Perfecto. Ahora sí, entonces, lo que vamos a preguntarnos es, mientras que la cantidad de sets de J1, del jugador 1, sea menor a 3 y la cantidad de sets de J2 sea menor que 3 y la diferencia entre ambos, vamos a ponerlo abajo, sea menor que 2, acá me faltó la S, entonces lo que vamos a hacer es pedirle al juego que juegue el set aleatorio y vamos a igualar esto con un helper que se llama contar sets jugador y le vamos a pasar al jugador 1 y lo mismo lo vamos a hacer pero para el jugador 2. En este caso, este helper lo que va a hacer es recorrer la lista de sets y preguntarle si el ganador es ese jugador. Y ven que nos encontramos que también nos olvidamos de poner quién era el ganador del set como método en set, ¿sí? Entonces vamos a crearlo y espero que no haberme olvidado poner el atributo. No, perfecto. Entonces devolvemos el ganador. Muy bien. Y ahí tenemos el contador de ganadores. Acá entonces lo acumulamos, lo obtenemos en los dos variables. Lo obtenemos en las dos variables temporales que van a llevar el control de los juegos. Y cuando esto termine podríamos estar en posición de contar quién fue el ganador en función de si set del J1 es mayor que el set de J2. Vamos a probar si esto funciona. Bien, acá llegamos a un ganador que fue el ganador 1. Fíjense que ganó 6-3. Vamos a probar de nuevo. Ahora ganó el jugador 2, 4-6. Y podemos probar de nuevo. 6-3. Y podemos probar de nuevo. Bueno, y ahí tenemos en vista que esto sí está funcionando. Vamos a simplemente poner un par de prints más para que esto quede un poquito más divertido, más bonito. Vamos a poner acá, cada vez que se juega un set, vamos a indicar qué set es el que se está jugando. Y cada vez que termina un set, vamos a indicar cómo vamos en términos de sets. Entonces, ahora lo imprimimos. ¡Epa! Entonces, ahora lo ejecutamos. Y fíjense qué bonito que quedó esto. Vamos al principio. Y dice, comienza el set 1. Comienza el segundo set. Este es el set 2. Y con 2 sets terminó la partida. Vamos a probar a ver si en algún caso son 3 sets. Vamos a ver para arriba. Este es de vuelta el set 2. Así que vamos a jugar otro.
Epa, set 4. Bien, esto nos está demostrando que no está perfecto el juego y hay un problemita en este control que está acá. Y yo cuando lo estaba escribiendo pensé que había un problemita aquí, pero bueno. Ahora sí generamos una expresión correcta, que sería que esto se va a mantener mientras que la suma de los dos sets ganados, en definitiva los sets jugados, sea menor que 3, porque cuando es 3 tiene que salir. Y además cuando la diferencia entre los dos puntajes sea menor que 2. Entonces, si esto fuera un 2, todavía sigue siendo menor que 3, pero los ganó los dos un solo jugador, esto termina. Y si esto, la diferencia siempre se mantiene en 1, es decir, que gana 1, 1, y entonces va una diferencia de 1, gana otro, y va 1 a 1, por lo tanto la diferencia es 0. En el tercero va a salir porque la diferencia, la cantidad de sets es menor, es 3, es igual a 3. Y ahí entonces tenemos esta expresión correcta. Vamos a probar. Y aquí tenemos dos sets. Vemos de vuelta. Y tenemos 3 sets. Y ahí vemos que esto está funcionando bien. 2 sets y así sucesivamente. Bueno, esto es todo. Les dejo el código para que lo analicen y jueguen todo lo que quieran. Nos vemos.